De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Son las 8:05 en este día miércoles. Continuamos nuestra ronda de comentarios y es el momento de escuchar la participación, el análisis de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quiqueyanos, los partidos políticos hacen levantamientos electorales, programas de gobierno, los desastres naturales vienen, muestran la paupérrima situación en que viven muchos dominicanos, pero necesitamos un censo para saber lo que ya sabemos. No se trata de un tema del censo o no, o de lo que dice la ley o no, porque hay muchísimos marcos positivados en la ley que no se cumplen. Se trata de un tema de optimización de recursos. Tenemos recursos limitados y no tenemos cuarto para hacer y atender todo lo que hay que atender. Entonces, en ese sentido se prioriza. Manuel Conde preguntaba cuál era el tema de que en qué daño hacía un tema de censo a la población. No es que hace daño, es que hay que priorizar el dinero en lo que pueda generar desarrollo humano y pueda estabilizar la situación de vida de los dominicanos. Para que entiendan de lo que estoy hablando, les voy a dar un ejemplo de por qué cuando no se invierte adecuadamente, no este gobierno que lo hace con pulcritud y con inteligencia, sino la mayoría de gobiernos que han pasado, pues generan situaciones que las consecuencias pues nos golpean a todos por igual. Pero ahí, mi estimado claro, compañero, Khalil, ¿cómo tú has utilizado el término invertir de forma apropiada? Claro. Ahora, ¿cómo tú decides cuándo es apropiado o no? Si tú no sabes a qué humano vas a destinar esos recursos que va a invertir. No sabe cómo invertir, hay una contradicción lógica en la de ninguna manera. De lo que estoy diciendo es que sabemos dónde hay que invertir. Ahora, el que no sabe cómo y dónde tiene que invertir no está capacitado para gobernar. Entonces, yo creo que Luis Abinader hizo un levantamiento y un plan de gobierno efectivo y lo está ejecutando. No se va a saber nada que ya no se sepa. Lo único que va a pasar ahí es que se van a gastar 3.500 millones de pesos que pudieran ir a otro tipo de emprendimientos que convienen más a la gente. Y si usted me permite, le explico de lo que estoy hablando. El Ministerio de Interior y Policía emitió la resolución 00722 que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en algunos puntos de la geografía nacional. Santo Domingo Este, Santo Domingo, la provincia, Pedro Brán, Boca Chica, etcétera. Eso está justificado en el marco de que la tasa de homicidios se ha generado en esas demarcaciones por el tema de la madrugada, la noche y demás. Entonces, estamos yendo a administrar la consecuencia. Bien, el Ministerio de Industria de Interior y Policía tiene a bien el propósito de diseñar, como lo ha dicho el propio ministro, políticas públicas que vayan a contrarrestar este tipo de situaciones y que vayan a garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Pues mire, yo pienso que en esas demarcaciones, en el marco de esa visión de administrar las consecuencias, no tendremos seguridad ni para la población, pero tampoco tendremos ron. Esa es la verdad. ¿Y por qué lo digo? Miren, hay varias ciudades que tienen efectivamente un control de bebidas y de expendio de bebidas alcohólicas hasta cierta hora. Por ejemplo, en Florida, el condado de Miami-Dade, se vende alcohol solamente de 8 de la mañana a 10 de la noche. En México, en Distrito Federal, a usted no se le puede ocurrir, pasadas las 12 de la noche, ni siquiera salir con un trago a la calle porque es preso. De hecho, pasó una situación una vez con un estudiante de arquitectura, amigo mío, que él se sentó en un parque, justamente frente al Palacio de Chapultepec, con una cervecita Corona. Y lo grande es cuando la policía pasa y lo ve y le dice, ¿qué usted hace? No, aquí, bebiéndome una cervecita. Tuvo que intervenir hasta la cónsul en ese momento. Bueno, pero la causa del tema acá no es el ron. Es la falta de inversión en esas demarcaciones territoriales en donde ese dominicano, ese joven de a pie, ese muchacho del barrio, no tiene ningún tipo de perspectiva de crecimiento social ni de alternativa para poder generarlo. ¿Por qué? Me explico. Hablemos de políticas públicas. La acción coordinada del gobierno desde el ministerio y entre ministerios debería ser una realidad.
Si estamos hablando de políticas públicas, ¿dónde están las políticas de empleo para generar empleo, que ha sido una preocupación y que ha sido una generación importante de este gobierno en esas demarcaciones? Les voy a compartir una anécdota para que ustedes vean cómo se varía, cómo se cambia la situación social en torno del empleo cuando hay una intervención puntual gubernamental. Es que tú has dado razón. Tú has dado razón. Permítame. A la necesidad del censo. Permítame. Para saber eso no hay que hacer censo. Mira, la data que ha permitido tomar esa decisión, lo que hace concluir. Pero se tomó sin censo. ¿Dónde? Hay datas que se tienen en tiempo real en razón. Pero se tomó sin censo. En razón de ciertos parámetros, de cierta. Entonces no hace falta. Cierta operativa natural de ciertos ministerios. Permítame establecer. Un segundito, solamente decirte. Tú dices que no hace falta data, pero la data que se toma para tomar una decisión. Tenemos data. Dice que sí, que es positiva. Tú dices, tú estás diciendo que se tomaron las decisiones en virtud de la data que se tiene. Por vía de consecuencia, se tiene data. Ese censo no va a arrojar ninguna data que no tengamos data. Voy a relatarles esto. El Hospital Moscoso Puello, que fue la primera obra importante que un servidor realizó como arquitecto, se me concedió, oiga lo que voy a decir, grado a grado, por el presidente Leonel Fernández en ese momento. Estamos hablando del año 97. El Moscoso Puello está frente a frente al Capotillo. Cuando yo llegué a hacer esa obra allí, yo vi todo tipo de atrocidades y de vandalismo. Gente con machetazos, con brazos cortados, con corazones abiertos, uno que le dieron una pedrada en la cara, que le rompieron el cielo de la boca, de todo vi allí. Y resulta que cuando la obra empezó, echando día y usando trabajadores del mismo Capotillo, muchachos jóvenes, ¿ustedes saben qué pasó en el Capotillo? La delincuencia descendió. Porque ya cada muchacho que estaba ahí, en vez de tener que ir a atracar y a delinquir, tenía una fuente de trabajo, donde echando días se metía en la quincena su 20, su 15, sus 30,000 pesos. Inmediatamente la obra se concluyó, que salió, volvieron y se dispararon los indicadores de delincuencia en el Capotillo. Pero esos indicadores eran estadísticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Parece que no. En ese momento, el gobierno pudo intervenir, que era una política muy inteligente de parte del presidente Balaguer, que podía distribuir, diseminar lo que era el presupuesto en la capacidad de generación económica de esos segmentos deprimidos. Hay que ver lo que es el barrio, que no hay nada más que el colmado, la banca o el punto de droga. ¿Entiende? Para eso no hay que hacer censo. Eso está ahí, es la realidad de día a día. Pero le doy otra. La política deportiva. ¿Dónde está la coordinación del Ministerio de Interior y Policía con el Ministerio de Deporte para generar una política deportiva que sea inclusiva en esos barrios, que le dé una oportunidad a estos jóvenes? Les doy otro ejemplo. En San Cristóbal, en una demarcación importante, está la cancha de básquetbol de los Buitres. Los Buitres generan un impacto a más de 15,000 muchachos en la zona. Y prácticamente es una cancha a cielo abierto que está ahí esperando su construcción. Sé que el ingeniero Salazar está haciendo importantes esfuerzos para construir esto, el DGI. Sin embargo, la tomo como ejemplo porque una cancha básica, pero una cancha con todos los elementos de lujo prácticamente, te puede costar como presupuesto, y hablo un arquitecto, más de entre 25 y 30 millones de pesos. Ese censo cuesta 3.500 millones de pesos. Si dividimos esa suma entre el número que yo he dado, estamos hablando de más de 116 canchas a nivel nacional, que da a casi 4 polideportivos por provincia. Pero ¿cómo diablos vamos a tener un censo que me va a decir algo que ya sabemos, en vez de construirle cancha a los muchachos para que jueguen basquetbol y se desarrollen y lo vean como mecanismo de ascenso social? Por Dios, es un tema de optimización. Pero vamos a la otra, la política de formación. Que en gloria tenga a la gloria del arte nacional, industria de la alegría nacional, Yori Ventura. En tertulias que compartíamos frecuentemente me decía con dolor, ¿dónde están las escuelas de formación musical de los municipios? La mayoría de merengueros importantes, Raputín, Yori Ventura, toda esa playa vino de las escuelas de formación musical de los municipios. Porque en los pueblos había dos alternativas. Atención, todo el que está en pueblo de más de 50 años lo sabe. Usted o iba al taller de mecánica o artes y oficios, o iba a la escuela de música. Óigame, ¿cuánto puede salir? Él tenía un proyecto de hacer las escuelas de música a nivel municipal. ¿Cuánto puede salir una escuelita de música bien paga y bien puesta, coordinada con cultura? Entonces tenemos 3.500 millones de pesos en un censo que no me va a decir nada que ya no sepamos, pero no tenemos escuelas de música. Entonces, ¿qué usted le deja a esos muchachos? Nada. No voy a ir a las políticas ya de control policial, porque quiero quedarme en el marco de las políticas preventivas, porque dijo el ministro que él no era general de la policía. Entonces, en esa dirección, ¿cuál va a ser el efecto finalmente
social de esta medida. Primero, un desplazamiento de los que se bebían el romo hasta esa hora ahí, van a ir a otro sitio y van a llevar su problema a otro sitio. Se va a deprimir económicamente la zona porque no va a haber un nivel de respuesta con este tipo de negocio. Por vía de consecuencia, esa zona, lejos de hacerse más segura, como no va a haber perspectiva económica, se va a hacer más insegura, que es lo que ha pasado en la mayoría de casos. Franklin Almeida hizo un planteamiento una vez igual y una implementación como esta, y fracasó. Entonces, en esta dirección, quiero decirles, señores, vamos a asumir la mística del presidente Abinader, que tiene una mente y una ejecución proactiva y creativa de lo que es la gestión pública. No tengamos gestión para titulares, porque este tipo de medidas no van a garantizar ningún nivel de seguridad para la población. Al final, ni tendremos seguridad para la población, ni tampoco tendremos ron. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo. Falso.